y comenzamos el día de hoy. La ley del movimiento de cuentas. En esta parte nos hemos quedado el otro día y ya hemos visto un poco lo que es la ley del movimiento de cuentas, ya han podido resolverlo en la práctica. Entonces ahora vamos a reforzar nada más lo que hemos aprendido, lo que hemos puesto a práctica. Nos indica, sin embargo, bueno, acá, ¿no? Estábamos viendo lo que es la dinámica contable, la ley del movimiento de cuentas, cuando un activo va al debe, cuando un activo va al haber, cuando un pasivo tiene que ir al debe y cuando un pasivo tiene que ir al haber. Sin embargo, quizá esto aún sea algo difícil para iniciar, entonces vamos a verlo utilizando una denominación más sencilla. Cuando un activo aumente, lo que vamos a tener que hacer nosotros es colocarlo al debe, o decir, se tiene que debitar. Cuando un activo disminuya, vamos a colocarlo al haber, es decir, se va a acreditar. Yo sé que ya han comprendido algunos porque en el ejercicio, en las prácticas que han enviado, ya está más o menos el criterio formado. Había una casilla en donde indicaba qué es lo que ustedes tienen que argumentar, ¿no? ¿Por qué están registrando en el libro diario o en el pequeño cuadro muebles en el debe por 500 y caja en el haber por 500? Y ustedes que han dicho que era porque cuando un activo aumenta dentro de la empresa se tiene que colocar en el debe. Y también de la misma forma, cuando un activo disminuye dentro de la empresa, se tiene que colocar en el haber. Eso ya lo han indicado, creo que ya está bien entendido ese aspecto, ¿no? Y acá también tengo un cuadrito que les voy a pasar más adelante que indica cuando una transacción económica llega a suceder en la empresa, puede llegar a suceder cuatro cosas. O bien aumenta algo, o bien aumenta algo y disminuye algo. Esto se da cuando hacemos una compra de bienes, cuando hacemos un pago de servicios y también cuando hacemos un traspaso de dinero. ¿Por qué? Porque cuando hago una compra de bienes va a aumentar el bien dentro de mi empresa, aumenta un mueble dentro de mi empresa, aumenta un vehículo dentro de mi empresa, pero tengo que pagar, ¿no? Pago con efectivo, entonces yo pago con efectivo y el efectivo disminuye dentro de mi empresa. En el pago de servicios lo mismo, incrementa mi cuenta de gasto por el servicio que estoy adquiriendo, pero disminuye mi efectivo por el pago que tengo que efectuarlo. Y traspasos de dinero, cuando yo hago un traspaso de dinero o meto mi dinero al banco, ¿qué es lo que pasa? Que aumenta el dinero que tengo en mi cuenta bancaria, pero disminuye el dinero que tengo en mi cuenta el caja, ¿no? También puede llegar a suceder este tipo de situación. El punto número 2, que una cuenta aumenta y otra cuenta aumenta. Utilizada en asientos de compras al crédito, ventas, inicio de actividades y préstamos de dinero. Hablamos con el primero, compras al crédito. Cuando yo compro algo, ya sea quizás un bien, un escritorio, un equipo de computación, yo compro una computadora y está incrementando una computadora dentro de mi empresa, ¿no? Aumenta algo. Pero como estoy comprando el crédito, también aumenta mi deuda, aumenta mi pasivo dentro de mi empresa, aumenta el pasivo, ¿no? Puede aumentar una cosa y aumentar otra. Así como también se puede llegar a dar otro tipo de situaciones en el cual disminuye algo y disminuye algo también. Algo disminuye y algo disminuye. Utilizado en asientos de pagos de deudas y disminución de capital. ¿Cómo qué? Cuando yo hago un pago de una deuda, ¿qué es lo que pasa? Que va a disminuir mi deuda por un lado, pero por el otro lado también va a disminuir el efectivo con el cual estoy pagando esta deuda. Y por último caso tenemos el que no es muy utilizado, que hay muy pocas situaciones, pero llega a suceder, que es cuando algo disminuye y algo aumenta. ¿En qué tipo de situaciones se llega a dar esta situación? Utilizada en asientos de ventas con anticipos de cliente o asientos especiales. Recuerden que cuando nosotros recibimos un cierto dinero como concepto de anticipo de mercaderías, yo estoy obligado a darle una mercadería a una persona. Estoy recibiendo dinero que no es mío, que tengo que darlo en forma de servicio más adelante. Entonces acá lo que hacemos es disminuyo la obligación que tengo y aumento mis ingresos o aumento mis ventas. No, ese tipo de situaciones se puede llegar a dar. Bien, hay algunos gráficos acá que ustedes han podido ver. Eso no se preocupen, yo se los voy a pasar una vez que estemos avanzando para que tengan como algunos quizás lo hagan imprimir y demás. Se los voy a, se los voy a mandar bien para que lo puedan tener como guía. Acá no sé qué pasó, se agrandó esta parte. Vamos a achicarlo un momento. Ah, no, ya sé qué pasó acá. Ahora sí. Bien, ahí.
¿no? Entonces tenemos esas cuatro situaciones que hacen referencia también a ¿qué? A la partida doble, que en cada transacción económica algo aumenta y algo disminuye, tanto en el debe como en el haber. Ahora sí, vámonos acá. Siguiente ejercicio nos indica, cuando un pasivo aumente, se coloca al haber, o sea, se acredita. Cuando un pasivo disminuya, se lo coloca al debe, o sea, se debita. Cuando un patrimonio aumenta, se lo coloca al haber, o se acredita. Y cuando un patrimonio disminuya, se coloca al debe, o sea, se debita. Ahora, hablando de los ingresos, hablando de los egresos, usualmente solo tiene un tipo de situación, cuando aumenta. ¿Por qué? Porque un ingreso cuando aumenta nunca va a disminuir, salvo que sea algún tipo de ajuste, algún tipo de cierre de actividades, como va a pasar lo mismo con los egresos. Y es por eso que en la tabla que les mandé acá, para que los rellenen, solamente había una situación para los egresos y para los ingresos que decía cuando aumenta. Cuando aumenta va al haber para los ingresos y cuando disminuye va al debe para los egresos. Bien, sigamos. Se debe de seguir estas reglas al pie de la letra y quizá este sí sea una de las cosas que debemos de memorizarnos como la tabla de multiplicar, debido a que en base a estas reglas podemos hacer registros contables. Esta ley facilita el aprendizaje y evita que la contabilidad sea un desorden, uniformando, uniformando el lugar donde debe de ir cada cuenta según sea la transacción. Como pudiste ver, un activo, por más que sea algo positivo para nosotros, tal como el dinero, no siempre se lo vas a registrar en el debe o en un solo lado, sino que puede estar tanto en el debe cuando ingresa, cuando aumenta, como puede estar también en el haber cuando disminuya o cuando se saque dinero de la empresa. Su posición es determinada en función a la transacción que se esté suscitando. Y aquí hay unos ejemplos que no vamos a verlo tan a profundidad porque creo que lo hemos entendido con la práctica, ¿bien? Reglas para el movimiento del activo. El activo es uno de los grupos más utilizados en la contabilidad. Los activos pueden aumentar o disminuir por varias razones y para ello tenemos que saber dónde registrar su valor cuando aumenta y dónde registrar su valor cuando disminuye. Gracias a las reglas previamente antes mencionadas, podremos ir colocando los importes tan solo sabiendo si el activo aumentó o disminuyó. Cuando el activo aumenta, el activo va a aumentar ¿por qué? Ya sabemos que los activos son bienes y derechos que la empresa posee y puede aumentar por el cobro de una deuda. Cuando yo cobro una deuda, al momento de cobrar voy a pedir algo a cambio. ¿Qué voy a pedir? Dinero, ya sea en efectivo, ya sea en mi cuenta bancaria, pero voy a aumentar los bienes que yo tengo, ¿verdad? Por la compra de un vehículo, porque cuando yo hago una compra, claro, doy dinero por un lado, pero recibo un bien y ese bien se considera como un activo. Y cuando un activo incrementa dentro de la empresa, se tiene que registrar acá, en el debe, en esta parte, en el debe. También se puede registrar ahí por ventas en efectivo. En esos casos, el valor que ingrese tiene que estar representado en los libros de la empresa y para saber en qué lado debe de ir, nos remitimos a las reglas anteriores, ¿no? Por tanto, lo que vamos a hacer acá es identificar qué tipo de transacción está ocurriendo. Si yo estoy comprando un vehículo, como ustedes han podido analizar, vamos a venir acá a la práctica. Acá lo tenemos. A ver, vamos a abrir. A ver, de Luis. Acá. No, bueno, Luis acá no lo completó al 100%. Vamos a Michelle. Michelle. Uy, no se nota muy bien. A ver, de Israel. Vamos a ver de Israel. Esto es lo que más me importaba a mí en la práctica, que era su análisis en la transacción económica. ¿No? Lo que dice Luis es, la mesa se compra a favor de la empresa, ¿ya? Y por eso se está colocando en el debe, ¿no? Porque está incrementando. Y se paga o sale dinero de la caja. Se podría decir que solo es una cuenta de traspaso. Se podría decir, está bien, se podría decir, ¿no? Se obtiene algo, pero se da algo a cambio, se podría decir de esa forma. Y en cuanto a lo que es una venta, dice, a diferencia de la cuenta anterior, esta es una cuenta de ingreso ya que ingresa dinero a la empresa. Ejemplo, se compra algo, pero se vende una cuba, ya está bien. Entonces lo que nosotros hacemos acá es un poco de análisis, ¿no? Esto lo vamos a reforzar bastante. Esto es lo que más nos interesa saber al momento de hacer un registro contable. Esto, no esto. Esto, claro, esto es muy obvio de hacerlo. Es lo más fácil del mundo, es registrar, simplemente colocar una cuenta acá y una cuenta acá. Lo más difícil de acá de la contabilidad, que es representarlo, mostrar lo que tú estás haciendo acá. Entonces ahí vamos a reforzar bastante en nuestra lógica, en nuestro criterio contable. Cuando el activo disminuye, sabemos que tenemos que colocar sí o sí en el haber. Cuando un activo disminuye, se coloca en el haber.
El activo, bienes y derechos que tiene la empresa, puede disminuir por el pago de una deuda, por la prestación de un servicio o por comprar algo pagando en efectivo. Cuando yo pago una deuda, ¿con qué pago? Con efectivo, puede ser con algún tipo de cuenta bancaria, o sea que sí o sí tiene que disminuir algo dentro de mi empresa para poder subsanar un pasivo, ¿no? Una deuda. Y cualquier otro tipo de situación también va a pasar lo mismo. Como puedes ver, las cuentas de activo pueden aumentar o disminuir. Cuando aumentan, irán al debe y cuando disminuyan, van a ir al haber. Pero si no te quedó todo claro, vamos a ver algunos ejemplos, dice acá. Compra de un vehículo por 10.000 bolivianos. Cuando yo compro un vehículo, ¿qué pasa? Incrementa un vehículo dentro de mi empresa. Ahí estamos viendo ya ese ejemplo claramente de lo que es activos que aumentan. ¿Y qué pasa cuando un activo disminuye? Se paga una deuda con efectivo boliviano 6.000. Cuando yo pago una deuda, ¿qué es lo que sucede? Disminuye mi efectivo. No, acá estamos yendo paso a paso, no estamos indicando directamente que algo tiene que ver acá. Claro, tiene que haber una contraparte según la partida doble, pero no estamos enfocados todavía en eso. Bien, entonces cuando un activo aumenta, vehículo aumenta porque está incrementando dentro de la empresa, y cuando un activo disminuye, va a ser por la salida de efectivo que nosotros tenemos acá en esta ocasión, ¿no? Pagamos la deuda con efectivo, disminuye nuestro efectivo. Vámonos más abajo. Reglas para el pasivo. Esto vamos a saltarnos un poco porque creo que ya lo hemos mencionado bastante, solamente acá. Nos hemos tomado creo que una clase entera viendo lo que es la ley de movimiento de cuentas, así que para no aburrirnos tanto, vamos a saltar un poco más. Reglas para el movimiento del pasivo. ¿Qué es el pasivo? Es un grupo que se utiliza para representar las obligaciones, las deudas que la empresa tiene a lo largo de su vida diaria. El pasivo puede aumentar y puede disminuir, pero es un poco diferente a lo que es el activo. Porque cuando un activo aumenta, se lo colocaba en el debe. Ahora, cuando un pasivo aumenta, se lo coloca en el haber. Ahí tenemos. Cuando el pasivo aumenta, al haber. Y cuando el pasivo disminuye, al lado opuesto, al debe. Y vamos a ver esto con algún tipo de ejemplo. Por préstamo de dinero. Acá estamos viendo un pasivo que está aumentando. Cuando nosotros nos prestamos dinero, ¿qué estamos generando para la empresa? Estamos generando una obligación, una deuda u una obligación que tenemos que cumplir en un futuro. Cuando una deuda o una obligación aumentan, cuando un pasivo aumenta, se lo tiene que registrar en el haber. ¿Y qué pasa si yo pago esta deuda parcial o totalmente? Acá me indica, por pago parcial del préstamo. Como yo voy a pagar mi deuda, voy a pagar mi obligación, este va a disminuir. Ya no voy a deber 100.000, voy a deber 100.000 menos 40.000. Entonces, cuando un pasivo disminuye, se lo tiene que colocar en el debe, en su lado opuesto. Vamos con las reglas del patrimonio. Las reglas del patrimonio es algo similar a lo que es las reglas del pasivo. Cumple el mismo criterio. Cuando un patrimonio, el patrimonio usualmente se lo coloca una P y un asterisco. Cuando un patrimonio aumenta, se lo coloca al haber. Y cuando un patrimonio disminuye, se lo coloca al revés, al debe. ¿Cuándo sucede esto? Por los aportes que se pueden llegar a dar al inicio de actividades de la empresa, por algún incremento de capital. Se puede también disminuir cuando un socio decide retirarse de la empresa y se lleva consigo su aporte inicial, así como también por los resultados de la gestión. Acá tenemos un ejemplo, dice, el socio aporta a la empresa 50.000 bolivianos. Está incrementando el patrimonio y según la ley del movimiento de cuentas, cuando un patrimonio aumenta, se lo coloca al haber. Al haber, 50.000. El socio retira su aporte en bolivianos 40.000. Y cuando el socio retira su aporte, disminuye el patrimonio, por tanto se lo tiene que colocar al debe. El ingreso lo mismo. Pasa lo mismo que el pasivo, pasa lo mismo que el patrimonio, que es cuando un ingreso aumenta, se lo coloca, ingreso que aumenta, se lo coloca al haber, y los ingresos que vayan a disminuir, se lo colocan al debe. Acá. Ya hemos hablado que los ingresos usualmente no disminuyen nunca, sino que solamente aumentan. Entonces muy pocas veces vamos a ver que un ingreso vaya a disminuir. Cuando un ingreso aumenta, acá tenemos un ingreso que está aumentando, que es por la venta de mercadería de 80.000 bolivianos. Tenemos en el lado del haber, ingreso que aumenta al haber. Y acá indica retiramos ingreso por excedente, 10.000 bolivianos. En ciertos casos llega a suceder esto. Vamos a verlo también en las partes que hay
devoluciones o algún tipo de errores. Entonces acá nos indica cuando un ingreso disminuye se lo tiene que colocar al debe. Ahora, reglas para el movimiento del egreso. El egreso se parece igual al activo, tiene la misma regla que el activo. Cuando un egreso llega a incrementar, se lo tiene que colocar al debe. Y cuando un egreso llega a disminuir, que acá está mal, creo, ¿no? A ver, disminuye, aumenta. Sí, algo está mal acá. Acá voy a modificar. Cuando un egreso llega a disminuir, se lo tiene que colocar al haber. Esa es la cualidad que es idéntico al activo. Sin embargo, el egreso tampoco llega a disminuir bastante o constantemente. Lo único que hace el egreso, los gastos o los costos, son incrementar, incrementar, incrementar. Por tanto, acá nos indica, se paga un servicio por 10.000 bolivianos. Ah, está incrementando mi gasto, mi egreso. Cuando un egreso aumenta, se lo tiene que registrar al debe. Y caso contrario, cuando un egreso disminuye, se lo tiene que colocar al haber, por ajuste del gasto inflado en 6.000 bolivianos. Bien, ya llegamos a un nuevo tema que son los saldos. Bien, que son los saldos. Y este es un tema que es muy importante también, porque esto va relacionado con el libro mayor, así como también con los otros tipos de documentos contables, ya sea balance de sumas y saldos, ya sea la hoja de trabajo, incluso los estados financieros. Entonces, este es un tema muy importante que sí tenemos que repasarlo bien. Saldos de las cuentas. ¿Qué es un saldo de la cuenta? Me indica acá. Saldos. Se debe de entender que cuando vayamos a registrar alguna transacción económica, siempre habrá valores tanto en el debe como en el haber, ya sean saldos iniciales con los que la empresa inicia o saldos finales con los que la empresa cierra sus actividades. Entonces lo que nosotros tenemos es esto. Vamos a venir acá. Acá tenemos una pizzacita que es bastante útil. A ver acá. Bien. Cuando nosotros hacemos algún tipo de transacción económica, siempre va a haber saldos iniciales. ¿Qué es un saldo inicial? Con lo que tú inicias. Cuando yo inicio mi empresa, siempre voy a tener mínimamente lo que es caja, ¿verdad? Siempre yo voy a iniciar con caja. Usualmente, una empresa siempre inicia con caja o con banco, con dinero, para que pueda hacer sus transacciones económicas. ¿Con cuánto vamos a iniciar? Vamos a iniciar con 5.000 bolivianos. Bien, vamos a empezar con este monto. Saldo inicial. Esto necesariamente tiene que estar registrada o bien en la columna del debe o bien en la columna del haber. ¿En qué lugar se lo tiene que registrar la caja cuando inicia? ¿Y por qué? ¿Por qué los registramos ahí? ¿Qué dices, Israel? ¿Dónde se registra caja al inicio de actividades y por qué? Hola, Israel. Ah, perfecto, vas a escribir perfecto. Se registra en el debe, perfecto, se registra en el debe. ¿Por qué? Porque la caja, según mis cinco grandes grupos, me dice que es parte del activo, de los bienes y derechos que la empresa posee. Caja es un bien de la empresa, ¿por qué? Porque con este bien nosotros podemos comprar, podemos pagar deudas, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, si yo me pongo a revisar lo que me indicaba las reglas, acá la ley, uy, se fue ahí, a ver, acá, la ley del movimiento de cuentas me indica que cuando un activo aumenta, se lo tiene que registrar al debe. Cuando la empresa inicia sus actividades, aumenta su efectivo. Por tanto, va a estar la caja en el debe. Este va a ser su saldo inicial. Pero no se va a mantener de esa forma durante todo el ciclo contable. La empresa va a hacer muchas operaciones en su vida diaria. Puede llegar a comprar cosas, puede llegar a vender cosas, puede llegar a pagar cosas, puede mover mucho sus efectivos, su caja. Entonces, ¿qué pasa si primero va a pagar algún tipo de servicio de limpieza? Ah, va a pagar 300. ¿Por qué lo voy a colocar estos 300 en el haber? Porque estoy hablando de dinero. Y cuando yo pago algo con dinero, mi dinero dentro de mi empresa va a empezar a disminuir. Y según la ley del movimiento de cuentas, activo que disminuye se tiene que registrar en el haber.
¿no? Entonces todo parte de acá, todo parte de esta ecuación, todo parte de este mayor en T, que siempre lo hemos llegado a tocar y siempre lo vamos a tocar en cualquier libro contable, que es de esta forma. Y para poder utilizar, para poder hallar acá, para poder saber en qué lugar tiene que ir cada cosa, yo tengo que tener a la mano mi ley del movimiento de cuentas. Las reglas, ¿no? ¿Qué tal hemos mencionado acá? Nos indica, son las reglas bajo las cuales se realizan los registros contables. Bien. ¿Qué más puedo pagar? Yo puedo comprar algún tipo de equipo de computación, 2.000 pesitos acá. 2.000. Puedo llegar a comprar algún tipo de material de escritorio, 200. Y puedo llegar a vender alguna mercadería que me paguen 1.000 bolivianos. Bien, este es mi resumen. Una vez que yo haga todas mis transacciones económicas, voy a hacer una suma de todo lo que ha ingresado, todo lo que está en el debe y todo de lo que ha salido, todo lo que está en el haber. Todo lo que ha ingresado, 6.000 bolivianos. Todo lo que ha salido, 2.000, 2.200, 2.500. ¿Qué es el saldo? El saldo, vamos a colocar acá el saldo, es el residuo. Es el residuo que te queda a ti una vez que hayas hecho todas tus operaciones contables. Y eso vamos a leer ahora. Es decir, que un lado del registro contable siempre tendrá un valor mayor que el otro. Es por eso que, al igual que tenemos unas reglas para saber dónde colocamos los importes, también tenemos una regla que indica que cada cuenta debe tener un saldo específico. Ya, no está por acá lo que es el concepto de saldo, tenía por acá. Debe estar por acá. Saldo, saldo, saldo. Uy, creo que no está acá. Ya. ¿Qué es el saldo, pero? El saldo es el residuo, es el remanente, es el sobrante una vez que tú hayas hecho una transacción económica. Bien. En este momento, ¿cuál es nuestro saldo? Va a ser seguramente 6.000 menos 2.500. Total, 3.500 va a ser mi saldo. Lo que me quedó después de todas las transacciones que yo he realizado en todo el año, ¿no? Después de los 5.000, después de la pago de servicios de limpieza, después del ingreso de la venta, después de haber restado lo que es la compra del equipo de computación, después de todo ese tipo de movimiento, yo voy a tener aquí un saldo de 3.500. Es decir, yo tengo 3.500 en caja. Tengo dinero por un valor de 3.500. Eso es el saldo. Y el saldo siempre tiene que estar en un lugar. O bien en el debe o bien en el haber. Y esto va a depender según las reglas del movimiento de cuentas, según las reglas específicas que enseguida lo vamos a ver. Vamos acá. Cuadro de saldos. El saldo de una cuenta es, acá estaba. El saldo de una cuenta es el sobrante o residuo de la diferencia, del debe y del haber. Entre el debe y el haber. Pudiendo ser saldo deudor si el debe es mayor que el haber y saldo acreedor si el haber es mayor que el debe. Puede ser tanto uno como otro. A ver, vamos a venir acá. A ver acá. Acá. ¿Cuándo vamos a tener un saldo deudor? Cuando la sumatoria o todo lo que tengamos en el debe sea superior a todo lo que tenemos en el haber. ¿Cuándo va a ser saldo acreedor? Cuando lo que yo tengo en el haber va a ser superior a lo que yo tengo en el debe. De esa forma. A ver, ¿dónde está para borrar? Acá. Nada, disculpar, recién estoy utilizando esta aplicación, esta herramienta. No conozco muy bien cómo es su funcionalidad. Pero nos va a servir bastante porque es una pizarra en blanco. Entonces hay que tratar de utilizarla. Ahí. Hay una regla para saber en qué lugar tiene que estar sí o sí un saldo. Y acá nos indica, para los activos, siempre vamos a tener un saldo deudor. Para los egresos vamos a tener siempre un saldo deudor. Cuando se trate de pasivos, cuando se trate de patrimonios, cuando se trate de ingresos, siempre vamos a tener un saldo acreedor. No importa
importa lo que pase, siempre tenemos que tener un saldo acreedor para estos tres y siempre tenemos que tener un saldo deudor también para estos tres. ¿Qué nos indica acá? Dice, un activo o egreso siempre tendrá saldo deudor, es decir, que siempre tendrá un importe mayor en el debe que lo que va a tener en el haber. Y para los pasivos, patrimonios e ingresos, siempre van a tener un saldo acreedor, es decir, que siempre tendrán un importe mayor en el haber que en el debe. ¿Por qué? Vamos a la explicación. ¿Por qué siempre va a tener un importe mayor en el debe en el caso de los activos? Porque cuando yo hablo del dinero, yo hablo de la caja, hablo de dinero, ¿no? Y si yo digo acá en el debe tengo 500, bueno, tengo 5.000 pesos, quiere decir que en efectivo también tengo esos 5.000 pesos. Tengo acá 5.000 billetes de $1, ¿no? De un boliviano. Por tanto, yo no puedo decir que tengo 6.000 y que he llegado a gastar 7.000. ¿No? Sería algo ilógico que yo gaste más de lo que tengo. Es imposible que tú gastes más de lo que tú tengas. Eso no puede llegar a pasar. Si tú vas a la tienda a comprar a ver, ¿qué vamos a comprar? Una Coca-Cola, lleva 5 pesos, la Coca-Cola está 7, tú no vas a poder comprar. ¿Por qué? Porque no te alcanza el dinero. Entonces nunca va a suceder este tipo de situaciones. Si esto llegara a pasar, yo puedo decir que tengo un saldo de 1.500 acreedor. Acreedor. Pero no tiene ningún tipo de lógica. ¿Por qué? Porque aquí tú estás representando que has gastado 7.500, pero que solamente tenías 6.000 bolivianos. Por tanto, siempre estas reglas, siempre estos saldos de las cuentas van a ser las mismas. Nunca vas a ver un activo con saldo acreedor, nunca vas a ver un egreso con saldo acreedor tampoco. Siempre con el saldo deudor. Nunca va a tener que estar en el otro lado. Para los pasivos ocurre lo mismo. Vamos a representar acá los pasivos. Nuestro mayor en T, nuestro formatito, debe haber. Y hablando de un pasivo, ¿por dónde inician los pasivos? Por el haber. ¿Por qué? Porque el pasivo son deudas y obligaciones que la empresa tiene. Y cuando una obligación, cuando una deuda incrementa dentro de la empresa, según la ley del monito de cuentas, me indica que siempre tiene que estar al haber. Pasivo que aumenta al haber. Deuda que aumenta al haber. Obligación que aumenta al haber. Y acá vamos a colocar una obligación, una pequeña deuda de 500 pesos. 500 pesos. ¿Por qué en el haber? Porque está incrementando mi deuda. Incrementa mi deuda. ¿En qué momento se va a registrar en el debe? ¿En qué momento lo podríamos registrar? Ah, perfecto, Israel no lo había visto. Celia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tengo problemas con mi conexión. Está bien, no te preocupes. A ver, eh, Jorge Poma, ¿en qué momento vamos a registrar el pasivo en el debe? Bueno, buenas tardes. Supongo que cuando disminuya, cuando paguemos nuestra deuda que tenía la empresa. Exacto. Ahora, yo te pregunto, ¿puede llegar a alguna ocasión en la que tú pagues, o sea, tú debes 500 y le vas a llegar a pagar a esta persona 600? No, No, no cuadrarían. no llegaría a cuadrar. ¿Por qué? Porque tú estás representando acá que tú tienes una deuda de 500 y has pagado 600. No puede llegar a suceder ese tipo de situaciones. Ahora, claro, puedes llegar a pagar 1.000, puedes llegar a pagar 2.000, pero ese excedente, esos 1.500, digamos, si estamos pagando 2.000, ese excedente de 1.500 no se considera como un pago de la deuda. Se puede llegar a considerar como un interés, ¿no? Y esto ya no es liquidar un pasivo, esto es realizar un gasto adicional. Por tanto, nunca vamos a ver que estemos gastando más de lo que tenemos, hablando de los activos. Nunca vamos a ver que estemos gastando más de lo que tenemos, como tampoco vamos a ver que estemos pagando más de lo que debemos. En cuanto a negocios, saben que no vas a pagar ni un peso más de lo que tú debías. Debes 500, pagas los 500. Pagas 510 porque hay un interés de 10 bolivianos, eso se considera como un gasto, no como una liquidación del pasivo. Y eso se tiene que ir en otra cuenta contable, en otro asiento contable. Entonces esto no puede llegar a pasar. Por tanto, nunca vamos a ver que un pasivo se pague por demás. Acá va a ser siempre el pago de la deuda por 500 o quizás un pago parcial.
puede ser 500. Pagamos la deuda por 500, 500, 500, 500 menos 500, 0. Este es mi saldo. Para cualquier tipo de situaciones, puede tener un saldo deudor en los activos y egresos, como también puede tener un saldo cero. Como los pasivos, patrimonios e ingresos, puede tener un saldo acreedor o puede tener un saldo de cero. ¿Hay alguna consulta por ahí? Paola, ¿qué pasaría si por equivocación el cliente nos da por demás? ¿Cómo lo registramos? Ya, perfecto, Paola. Bien, vamos a abrir un Excel porque en este mapa está un poco complicadito manejarlo. Voy a practicar para poder usarlo porque es una pizarra bien grande y sirve para poder trabajar ahí. Pero el Excel es la herramienta que siempre vamos a manejar. Esto va a ser para toda la vida. A ver, vamos a hacer un pequeño registro acá. Bien, ustedes ya conocen el formatito del libro diario. No hemos entrado a los documentos mercantiles todavía, a los documentos contables. Es el siguiente tema, pero ya lo conocen la mayoría, entonces es muy bueno. Y para los que no lo conocen, es un formato nada más en donde nosotros trabajamos. Ya, ahí. Primero, ¿qué tenemos que hacer, Paula? Paula. Eh, una deuda, ¿bien? Una deuda. Prestamos, bien, vamos a prestar dinero. Prestamos dinero a Paola por bolivianos, un monto de 600 bolivianos. Perfecto. Cuando yo presto dinero a Paola, ¿qué es lo que tengo que construir? Digo, registrar acá en el debe y en el haber. 1 de agosto del 2025. ¿Qué hacemos, Paola? ¿Qué es registro en el debe y qué es registro en el haber? En el caso de que realicemos un préstamo hacia Ajá. tercera persona, Sí, sí, exacto. estaría ahorita saliendo de caja y Perfecto. estaría ingresando una deuda que sería bien, clarito serían unos documentos o serían cuentas por cobrar. Exacto. Acá vamos a copiarnos esta imagen. Esta imagen de acá arriba, que va a ser una guía para nosotros. A ver, ¿en qué situación nos encontramos acá, Paola? ¿Está aumentando algo y está disminuyendo algo? Opción uno. ¿Está aumentando algo y aumentando algo? Opción 2. ¿Está disminuyendo algo y disminuyendo algo? Opción 4. ¿Está disminuyendo algo y aumentando algo? Estaría aumentando algo y estaría disminuyendo algo. Exacto. ¿Qué está aumentando? Ahorita estaría aumentando lo que sería un pasivo No, y estaría disminuyendo un activo, ya está creo. bien. Está bien, ahí te has confundido con cuentas por cobrar, con cuentas por pagar. Está bien, pero está aumentando el derecho que tenemos de cobrarle a esta persona los 600 bolivianos, a ti prácticamente. Y está disminuyendo el dinero que te estoy prestando. Por tanto, en la primera opción, perfecto. Yo siempre les recomiendo que vayan por la segunda parte. Cuando se trate de préstamos, cuando se trate de salidas de dinero. ¿Por qué? Porque el efectivo nunca va a variar, ¿no? Y es la parte más fácil que todos conocemos. ¿Qué disminuye? Caja o efectivo por los 600. ¿Por qué vamos a colocarlo en el haber? Porque, según la ley del movimiento de cuentas, cuando un activo disminuye en mi empresa, se lo tiene que registrar en el haber. Acá. ¿Y qué estoy obteniendo? ¿Qué estoy ganando? No estoy obteniendo ningún tipo de mueble, no estoy contratando ningún tipo de servicio, simplemente te estoy prestando, te estoy dando este dinero para que en un futuro tú me lo devuelvas. Es decir, que yo tengo un derecho de cobro sobre ti. Cuando llegue un cierto tiempo, cuando pase el mes, según el contrato que hayamos quedado, yo voy a ir, te voy a decir, págame, ¿no? Tengo el derecho de exigirte algo. Y un derecho, recordemos el concepto del activo, que son bienes y derechos que la empresa posee. El derecho de cobro es parte de un activo y lo llamamos como cuentas por cobrar. ¿No? Que ahí lo estabas colocando como pasivo, pero sí, estaba bien, la interpretación estaba bien. Ahí como que confunde un poco el pasivo y el activo, ¿no? Cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Cuentas por cobrar contra efectivo. Perfecto. Ahora Paola nos está indicando qué pasa si me pagan de más. ¿Qué tenemos que realizar? Digamos que me has pagado hoy, 31 de agosto del 2025. Lo primero. Si tú me pagas, ¿qué me vas a dar, Paola? Dinero, De dinero, el efectivo. ¿Cuánto me estás dando? Me debía 600. ¿Cuánto me estás dando ahora? A ver, inflala un poco lo que me estás dando.
digamos que por equivocación, al realizar, digamos, de su empresa una compra, le he dado por equivocación nomás, digamos unos 1.000. 1000, perfecto, 1000, 1000, perfecto. Incrementa 1000 dentro de mi empresa. ¿Y qué va a disminuir? Va a disminuir la obligación o el derecho que yo tengo de cobrarte. ¿Por qué? Porque ya me estás pagando. ¿Por qué te voy a venir a cobrar otra vez? Entonces disminuye mi cuenta por cobrar en 1000. Vamos a verlo así. En esta ocasión estamos tomando el... Acá. Aumenta algo. Aumenta el dinero porque ya me estás pagando. Y disminuye el derecho de cobro. ¿No? Casi siempre vamos a tocarlo de esta forma al parecer, ¿no? Aumenta algo y disminuye algo. Casi siempre. Pero yo voy a formular esta transacción acá. Vamos a formularlo esto acá. Para que se pueda llegar a ver por qué estaría mal. Acá vamos a colocar debe. Acá vamos a colocar a ver. Primero, esto es mis cuentas por cobrar. Esto tendría que tener un saldo deudor. Saldo deudor. Ha empezado con 600 bolivianos de lo que yo te tenía que cobrar. Pero lastimosamente te has equivocado y me has pagado 1000 bolivianos acá. Bien. Yo hago la diferencia, ¿no? 600 y acá son 1000. Resta. ¿Cuál va a ser su saldo? Como los 1000 es superior a 600, voy a tener un saldo no deudor, voy a tener un saldo acreedor de 400. Y esto no puede llegar a pasar, porque hemos mencionado que los activos y egresos siempre tienen que tener un saldo deudor. Entonces algo está mal acá. ¿Por qué tengo un saldo acreedor? Tengo que revisar. Y yo revisando todas mis transacciones me doy cuenta de que me has pagado más de lo que me debías. Y por más que me pagues así 1.000.000 de bolivianos, yo no puedo apropiarlo acá. Yo acá lo que tengo que cesar es esta cuenta. La cuenta que tenía por cobrarte a ti. ¿Qué pasa en esas situaciones? Yo voy a colocar acá efectivamente lo que me has pagado, 2000, porque está ingresando, no puedo hacerme los locos. Y las cuentas por cobrar lo voy a colocar como 600 nada más. ¿Para qué? Para que cuando yo haga mis transacciones acá, coloque acá 600 y tenga un saldo deudor de 0. Cuando hay saldos de 0, siempre lo tomas como el original, ¿no? El deudor. Y ya estaría bien mi transacción. Pero acá estamos incumpliendo con lo que es la partida doble. Que tanto en el lado del debe como en el lado del haber tienen que darnos una igualdad. Acá falta 400. ¿Cómo no tendría que representar esos 400? Tenemos acá 5 opciones. Las únicas opciones que yo puedo registrar son estas. O bien los registro como un activo, o bien como un pasivo, como un patrimonio, como un ingreso y como un egreso. Siempre váyanse por el sistema de descarte. Activo o pasivo, patrimonio, ingreso. Acá se me fue. Acá. Ahí. No puede ser un activo porque no es algo que yo posea directamente. Porque si fuera un activo tendría que estar registrado en el debe. ¿No? No está disminuyendo nada de mi empresa ahorita, está incrementando más bien. Y cuando un activo incrementa, siempre se lo registra en el debe. No puede ser activo. No puede ser pasivo porque yo no estoy generando una obligación, una deuda con nadie. Entonces no puede ser pasivo. No puede llegar a ser patrimonio porque las cuentas de patrimonio solamente ocurren en 3 ocasiones, hemos mencionado. Al inicio de actividades, cuando incrementa el patrimonio o disminuye el patrimonio, cuando un socio se retira o incrementa su capital, y cuando cierra la empresa o cuando hace un ajuste de cuentas al final de la gestión. No, muy raras veces. Entonces tengo 2 opciones, ingresos y egresos. No puede ser egresos porque no estoy gastando ni dinero, al contrario está ingresando dinero. Yo lo que voy a apropiar acá va a ser una cuenta de ingreso. Como si estuviera teniendo una ganancia extraordinaria. Recuerden acá que la ganancia, las cuentas de ingresos se clasificaban en 3 ingresos. Acá estaban los ingresos operativos. A ver, acá se me fue. Ingresos operativos que resultan de la actividad principal de la empresa, o sea, ventas de mercaderías o prestación de servicios, depende de la actividad de nuestra empresa. Ingresos financieros resultantes de intereses, comisiones y recargos. Y los ingresos extraordinarios que resultan de diferencias de cambio, inflación y ajustes extraordinarios.
Entonces acá tú te has equivocado y me has dado 400. ¿Quién sabe por qué? Tal vez por tu buena fe, tal vez te has equivocado, cualquier tipo de situación. Pero al final, si no me reclamas, yo lo voy a considerar como un ingreso extraordinario. Ordinario. Pero nunca, nunca voy a apropiar a la cuenta de cuentas por cobrar, porque esta cuenta por cobrar en un origen, en su origen era 600. Y cuando yo te voy a cobrar esa cuenta por cobrar, va a tener que seguir siendo 600. No más. Ahora, puede llegar a haber situaciones en las que te paguen a ti 1000 bolivianos, pero por error. Bien, por error. Y al día siguiente, o en ese mismo momento, te dice la persona, devuélveme esos 400 que me he equivocado y demás. Entonces no lo puedes considerar como un ingreso. Lo tendrías que considerar como un pasivo. ¿No? Porque no es tu dinero al fin y al cabo. No, no te has obligado a pagar nada, pero al fin y al cabo no es tuyo ese dinero y estás en la obligación, obligación de devolverle el dinero. Pasivo, deudas y obligaciones que la empresa tiene con terceros. Y acá ya no va a ser ingreso, va a ser una obligación de devolver. Que se lo puede interpretar como cuentas por pagar. O otras cuentas por cobrar, porque no es una operación que llegue a suceder bastante dentro de la empresa. ZUT. Es lo mismo que cuentas por cobrar. Lo mismo va a pasar en las cuentas por cobrar. Digo, en las cuentas por pagar o cobrar. Si hay un excedente, se tiene que regularizar también. ¿Qué pasaría si nos equivocamos? El cliente nos da por demás. Ah, no, eso ya lo leímos, Paula. Bien, perfecto. Esos son los saldos entonces. Nunca puede tener una cuenta de activo o una cuenta de gasto o egreso, un saldo acreedor. Así como también un pasivo, un patrimonio o un ingreso nunca puede llegar a tener un saldo deudor. Nunca. Y ahora, ¿cómo nos guiamos acerca de estos saldos? Podemos tener nuestra tablita, pero yo me guío un poco más por su origen. Siempre un activo va a iniciar en el debe. Siempre un egreso va a iniciar en el debe. Siempre un pasivo va a iniciar en el haber. Siempre un patrimonio va a iniciar en el haber. Y siempre un ingreso va a iniciar en el haber. ¿Cómo sabemos sus saldos? Deudor. Ya hemos visto acá los tres tipos de denominaciones, ¿no? Debe haber, cargo abono, deudor acreedor. Entonces, simplemente apropiando esos conceptos podemos saber cuál es su saldo. Porque no podemos decir, tiene un saldo en el debe, tiene un saldo en el haber, tiene un saldo en el cargo. No, se utiliza deudor y acreedor para representar este tipo de situaciones. Bien. Es decir que un activo, después de cada movimiento contable, tiene que tener un importe mayor en el lado del debe, o sea que tiene que tener un saldo deudor. Un pasivo, después de cada movimiento contable, tiene que tener un importe mayor en el lado del haber, o sea que tiene un saldo acreedor. Un patrimonio, después de cada movimiento contable, tiene que tener un importe mayor en el lado del haber, o sea que tiene que tener un saldo acreedor. Hay un error muy grave acá, que muchas veces también llegamos a cometer. Vamos a venir a copiar acá. Y esto va a ser movimientos de caja. Bien, del efectivo. El efectivo igual a ¿qué? Efectivo igual a activo. ¿Qué me dice la ley del movimiento de las cuentas? Que activo que aumenta al debe, activo que disminuye al haber. ¿Qué me dice los saldos? ¿Qué saldos? Saldo del activo igual deudor. ¿Qué significa? Deudor siempre tiene que tener un importe igual o mayor en el debe después de cada transacción. No una vez que hacemos la suma de todo. Tiene que ser después de cada transacción económica. Yo puedo colocar acá, como hemos colocado en un inicio, 5000 bolivianos. Bien, vamos a tomar en cuenta todos estos movimientos. 5000, 1300, 2000, 200. 1000, 1000 acá, 300, 2000 y 200 creo que era. Y 200. Acá se va a habilitar una columnita que se llama saldo. Bien, acá, una columnita que se llama saldo. Y esto lo vamos a ver en el libro mayor también. Saldo, 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 saldo. Acá siempre va a tener que haber un importe superior en el debe que en el haber. Entonces, colocamos acá saldo deudor y saldo acreedor. Nunca tiene que estar acá, nunca.
¿Cuál es nuestro saldo actual? 5.000. Perfecto. Teníamos 5.000 en el debe. Vamos a restar los 300. Bien, este es nuestro saldo actual del dinero del efectivo. ¿A esto qué vamos a hacer? Vamos a sumar 4.700 más los 1.000 de la venta. Y vamos a ir marcando lo que ya está transcrito acá. Restamos la compra del equipo de computación, restamos lo que es hemos hablado sobre gasto de material, ¿no? Compra de material. Este es mi saldo actual después de haber hecho estas transacciones. Luego he tenido una compra de 4.000 pesos, pero he vendido un valor de 3.000. He tenido un ingreso de 3.000. He gastado 4.000 y luego he adquirido, me han entregado un ingreso de 3.000. Si yo hago todas estas restas y todas estas sumas, voy a tener un saldo deudor. Puede parecer que está bien, pero no. ¿Por qué? Porque cada saldo tiene que ser superior en el debe o igual en el debe que en el haber después de cada transacción, no al final de toda la operación. No, es lo mismo que decir, yo tenía acá 500, he gastado 1.000 bolivianos, o sea que tengo menos 500. Pero después lo que he hecho es vender y he vendido un importe de 1.000 bolivianos. Entonces al final tengo un saldo deudor de 500 y está bien. No, porque nunca puede llegar a pasar esto. Nunca puedes gastar más de lo que tienes. Entonces después de cada transacción siempre nos tiene que dar un saldo deudor para los activos y para los egresos. Que esto se ve mucho mejor en la tabla del libro mayor, que igual vamos a verlo enseguida. Pero acá nos especifica. Un egreso después de cada movimiento contable tiene que tener un importe mayor en el lado del debe, o sea que tiene que tener un saldo deudor. Y un ingreso después de cada movimiento contable no te dice al final de todas las transacciones, te dice después de cada movimiento contable. Tiene que tener un importe mayor en el lado del haber, o sea que tiene que tener un saldo acreedor. A ver, acá tenemos un gráfico que nos indica. Ejemplo, el más utilizado de todos, el activo. Tiene que tener un saldo deudor. La empresa inicia con 500 bolivianos. Vamos a colocar un color amarillo. Tiene un saldo deudor de 500 bolivianos. La empresa gasta 300 bolivianos. ¿Cuánto va a ser su saldo? Tenía 500, pagó 300, ahora tiene 200. Deudor, porque sigue todavía estando en el debe su valor mayor. Está correcto. La empresa tiene un saldo deudor en el debe, 200 bolivianos. La empresa gasta 250, pero ¿cómo puede gastar 250 si solamente tiene 200 bolivianos? Eso está mal. No puede llegar a pasar esa situación. No puedes gastar 250 si tú solamente tienes 200 bolivianos. Eso no puede llegar a pasar, ¿no? Nos indica acá. Tenía 200, pagó 250. Ahora tiene menos 50. Es algo ilógico que puede llegar a pasar. Que en la vida real no va a pasar nunca, ¿no? Pero en los números podemos llegar a equivocarnos. Saldo acreedor de bolivianos menos 50 en el haber. Y acá nos especifica otra vez. ¿Cómo puedes gastar 250 bolivianos si solamente tienes 200 bolivianos para gastar? Es por eso que los activos tienen siempre un saldo deudor y nunca un saldo acreedor. Porque si tú tienes un saldo acreedor, estás especificando que has gastado más de lo que tenías. Has hecho aparecer dinero de donde no había. Porque no se puede gastar, utilizar o vender más de lo que uno tiene o más de lo que uno posee, ¿no? Eso es la explicación entonces por qué vienen los saldos. ¿Por qué nunca puede estar un saldo acreedor para los activos? Así como tampoco puede haber un saldo deudor para los pasivos. No es muy fácil memorizar las cosas. Esto, por ejemplo, yo les voy a pasar aquí algunas tablitas para que ustedes lo tengan y puedan tenerlo quizás impreso. ¿Si hay alguna pregunta quizás? Sí, licenciado, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, se escucha, Israel. Ya. Perfecto, entonces más o menos lo que usted está diciendo es esto, ¿no? Digamos, yo tengo mi billetera 100 bolivianos y de casualidad veo una tienda que hay dos relojes, cada uno cuesta 60. Total sería 120. Claro, yo no puedo pagar, digamos, tengo 100 pesos si quiero adquirir ciertas cosas, entonces lo que debemos hacer realmente es lo siguiente. Si yo lleviera una contabilidad en este momento en mi celular, es hacer una cuenta de traspasos, tal vez tenga en cuenta en el banco otros 50 o 20 bolivianos que me respalden
Entonces, antes de la compra, yo podría realizar, digamos, dentro de banco, sale de banco y entra a caja, que sería mi billetera. Y ya me puedo acercar a la tienda y puedo adquirir los relojes. ¿Es lo correcto? Es lo que siempre fallamos generalmente. Sí, He notado, porque nos dan ejercicios, ¿no? Y la verdad, los mayores lo hacemos al final, digamos, no nos sí, sí, importa. sí. Tratamos de cuadrar todo y listo. Pero lo que no hacen, sinceramente, es si te falta dinero en efectivo y tienes cuenta en banco, tienes que realizar ese asiento aparte, donde traspasas de banco a caja y ya, luego seguir con el, digamos, resolviendo el ejercicio. Es lo que usted nos está explicando. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Y hay muchas prácticas. Ustedes han debido ver los que están acá. Algunos ya están su primer año, su primer semestre, su segundo semestre. Ya han visto lo que es la contabilidad. Y hay algunos docentes que te dan su práctica muy ilógica. Muy ilógica. Claro que al final todo te cuadra. Los saldos están perfectos. Pero si tú ves cada transacción económica, tú en tu empresa, según la práctica, tú tenías 1.000 pesos y has gastado 5.000. Ah, pero luego se repone porque luego has vendido 10.000. Hay prácticas que sí he visto de esa forma que no están muy bien realizadas, pero llega a suceder. ¿No? Entonces, tal como tú me dices, ¿no? Vamos a hacer aquí la compra, la representación. Se compra dos billeteras por boliviano 140 en total. Pero acá tengo un detalle muy importante que tú me dices. La empresa solo tiene bolivianos 100. No, solo tenemos bolivianos 100. Pero estamos comprando esas dos billeteras. ¿Qué vamos a registrar acá? Soluciones, ¿no? Acá, asiento número 1. Hoy día, vamos a trabajar con hoy día, 31 de agosto del 2025. Primero, ¿qué estamos haciendo? Estamos adquiriendo un bien, que son las billeteras. Vamos a colocarlo billeteras acá. ¿Cuánto valen? 140. Tú no puedes modificar ese precio, ¿no? Entonces, vamos a colocarlo 140. Un error muy grave, lo que tú me indicas está perfecto. Estamos sacando aquí efectivo, caja, 140. ¿Cómo podemos sacar 140 si solamente tenemos 100 bolivianos? Entonces esto está mal. A lo mucho, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a sacar lo que realmente tengo, son 100 bolivianos, ¿no? Ah, entonces ahí estamos bien, pero todavía tenemos que cumplir con la ley de la partida doble, ¿no? Que acá estamos desigualando. 140, 100, acá falta 400, bueno, 40 para que realmente me cuadre y estemos haciendo una buena contabilidad. Acá tengo que colocar una cuenta u otra. Puedo colocar bancos, pero acá no me está indicando que tengo bancos. Entonces lo que yo puedo colocar aquí es adeudarme, ¿no? Una cuenta por pagar. Voy a decirle a la persona, le compro esas dos billeteras. Le puedo dar 100 bolivianos por hora y más adelante le voy a cancelar los restantes, ¿no? Voy al cajero, voy a sacar mi dinero y le voy a cancelar. Entonces de esta forma estaría representado. Nunca podemos pagar más de lo que tenemos. No podemos hacer aparecer dinero de donde no hay. Entonces está perfecto. Perfecto, Israel, eso es lo que les intento decir. Perfecto. Bien, no hay dudas, ¿no? A ver, continuamos. Vamos con los pequeños ejercicios acá. Mickey Mouse tiene dinero en su empresa por 5.000 bolivianos y él, gracias a su aprendizaje anterior, sabe que el dinero para él es un activo, o sea que son sus bienes y que son sus derechos. Y como está incrementando, pues revisa la ley del movimiento de cuentas y determina que colocará ese dinero en el debe. Activos que aumentan al debe, ¿no? Siempre vamos a revisar la ley del movimiento de cuentas. Entonces está perfecto, ¿no? Lo está registrando acá en el debe, donde corresponde. Hasta ahí todo perfecto. Identificamos a qué grupo pertenece el dinero y colocamos el importe en el lugar que nos indica la ley del movimiento de cuentas. Ahora avanzaremos un poco más y registraremos una operación adicional a esta. Mickey Mouse decide comprar mercadería, por lo cual con su dinero, bolivianos 3.000, a su proveedor. Paga con su dinero a su proveedor, bolivianos 3.000. Como estamos identificando el movimiento del dinero, haremos la representación gráfica. Colocamos los 3.000 en el haber, ya que el dinero es un activo y está disminuyendo. Recordemos la ley del movimiento de cuentas que nos indica activo que disminuye al haber. Por lo cual haremos la representación en este cuadro. Teníamos 5.000 bolivianos, eso ya lo hemos indicado hace rato, y ahorita está disminuyendo 3.000 porque estamos pagando a nuestro proveedor. Esa es la lógica que tenemos que seguir siempre. Concluido los registros, ¿cuál sería el siguiente paso? Ahora por simple lógica debemos de hallar su saldo, cuánto le queda, su remanente, su sobrante.
Yo sé que alguna vez fuiste de compras, te indico acá, con 20 bolivianos al mercado o a la tienda y decidiste comprar algún producto. Para el ejemplo, una gaseosa. Así que vayamos a representar esa acción. Pepe tiene 20 bolivianos en efectivo. Acá está su efectivo, su activo en el debe. Y posee dinero, ¿no? Activo que aumenta al debe. Cuando llega, compra una gaseosa y paga 15 bolivianos en efectivo. El efectivo es igual al activo. Paga con dinero. Activo que disminuye al haber. Ahí está, 20, 15. ¿Qué es lo que pasó acá? Pepe tenía 20 bolivianos, pero gastó 15 bolivianos. ¿Cuánto le queda ahora? Lógicamente tiene 5 bolivianos. Eso es más que obvio. Sin embargo, eso que tiene ahora, ese sobrante que tiene ahora, ese remanente que tiene ahora, ese residuo es su saldo. A eso nos referimos con saldo. Es lo que queda en cada cuenta después de cada transacción económica. No al final, como dices. No hay que hacer el libro mayor al final. Hay que hacerlo después de cada transacción económica. Pero cada grupo tiene un saldo específico. Nosotros nunca vamos a tener un activo con saldo acreedor, como les mencionaba, o con un importe mayor en el haber, porque es algo ilógico, ¿no? No podemos ir a la tienda con 20 pesos y comprar una Coca-Cola con 25 pesos, ¿no? No puede llegar a suceder eso porque es algo incoherente lo que puede estar representando esa transacción. Acá está, ¿no? La ley del movimiento de cuentas, nuevamente. Activo que aumenta al debe. Activo que disminuye al... A ver, les voy a pasar este cuadrito para que lo puedan tener también. Esto igual, reglas del movimiento para el activo, reglas del movimiento para el pasivo, reglas del movimiento del patrimonio, que está un pequeño ejemplo también para cada situación, para que lo puedan revisar quizás. Y esto ustedes ya lo han hecho. Ya lo han hecho, ¿no? La practiquita. ¿Qué es el debe y qué es el haber? No son más que los nombres dados a las columnas, tanto la izquierda como la derecha. Columna izquierda que se llama debe, columna derecha que se llama haber. Tiene 3 tipos de denominaciones. Se lo denomina como el debe y como el haber, se lo denomina como el cargo y como el abono, el cargo y el abono, o se lo denomina como débitos y créditos. ¿Se puede representar solo una columna o solo un lado de la transacción? No. ¿Por qué no? Porque nosotros nos regimos bajo el principio fundamental de la partida doble, que nos establece que siempre la contabilidad tiene que ser representada en 2 lados, uno en el debe y uno en el haber. Nunca puede estar solamente una columna. Nosotros tenemos que ir siempre representando qué ha ingresado o qué ha salido y por qué ha ingresado y por qué ha salido. Si hacemos una sola columna estamos haciendo un registro simple, eso no es contabilidad, eso es simplemente un registro empírico. Y acá son ejemplos que ya lo hemos visto también, ustedes ya lo han rellenado. Y la transacción económica, acá. Ejemplo, se compra una mesa en efectivo por bolivianos 500. ¿Qué es lo que pasa acá? Compro una mesa. Mesa. Colocamos acá mesa. Valor 500. Y se paga con efectivo. Efectivo. Que vamos a colocar efec, bien. Efec. Hasta ahí. 500. Y esto era lo que más me importaba. Esto. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué está pasando acá? Incrementa mesa. Perfecto. ¿Por qué? Porque la mesa es un bien para la empresa. Y los bienes y derechos de una empresa se relacionan con los activos. Y cuando un activo incrementa, tiene que ser registrado en el debe. ¿Y por qué efectivo en el haber? Porque el efectivo también es un bien o un derecho para la empresa. Es un activo prácticamente. Y el efectivo está disminuyendo. Cuando un activo disminuye para la empresa, se los registra en el lado del haber. ¿Quién me dice eso? La ley del movimiento de cuentas. Entonces, para poder hacer estas transacciones económicas, este registro de libro diario que vamos a ver más adelante, tenemos que comprender bien qué son los activos, qué son los pasivos, patrimonios, ingresos, egresos, qué es la partida doble, que eso ya es un poco fácil de entender porque siempre lo vemos acá, qué es el debe y qué es el haber también. Y lo más importante, memorizarnos, eso sí hay que memorizarnos, la ley del movimiento de cuentas y los saldos que cada uno debe de tener. Bien, a ver, los libros contables. A ver, vamos a pasar a este tema. ¿Hay alguna duda, pregunta hasta acá? Está bien, Zut. Espero que te mejores. Zut estaba en el hospital, entonces espero que te mejores, Zut. May, ¿una empresa puede llegar a tener un saldo cero en efectivo? Sí.
No hay ningún tipo de norma que nos establezca que no tenga que tener, o no, que tenga que tener un mínimo dentro de esa empresa. No hay ningún tipo de norma, May. No hay ningún tipo de norma. Es por eso que acá cuando hablamos de saldos es eh, un para los activos. El activo tiene que tener un importe igual o mayor en el debe que en el haber. No puede tener un importe mayor en el haber que en el debe, pero sí puede llegar a tener saldo cero en ambos lados. Porque las empresas usualmente no manejan efectivo, manejan cuentas bancarias para poder hacer sus transacciones, entonces no es muy necesario que tenga que tener dinero obligatoriamente en su caja, ¿no? Ahora, una empresa que no tiene ni dinero en su caja ni dinero en su banco ya no es una empresa. Ya no va a realizar actividades económicas. Sí o sí tiene que tener algún tipo de dinero, ¿no? Imposible que una empresa no tenga nada de dinero. Tiene que pagar obligaciones, ya sea sus servicios básicos mínimamente, ¿no? Entonces no puede llegar a pasar eso. A ver, vamos acá con el pequeño resumen. Ya estamos entrando a los libros diarios, a los libros mayores, y después de eso vamos a ver netamente prácticas, ¿bien? Una vez que ya conocemos el formatito del libro diario y libro mayor, que tampoco es muy difícil de entender, al fin y al cabo vamos a avanzar rápido porque es un formato y ya, solo es un formato y ya, en el cual vamos a transcribir todo lo que pasa en la vida diaria de una empresa. Pasando eso, vamos a ir a una práctica. Esta va a ser nuestra primera práctica que vamos a ir resolviendo paso a paso en clase, que son 6 transacciones, pero lo vamos a hacer lo más detenido posible, tanto libro diario como libro mayor. Ahí, vámonos al mapa mental, porque el mapa mental va a servirnos para repasar también. Ah, libros contables. Acá estamos, libros contables. Sí, creo que el espacio está adecuado. Esto se mueve demasiado. A ver, saldo de las cuentas. Hemos indicado que no son más que el residuo, residuo sobrante o remanente, hay que remanente de una cuenta contable, ya sea activo, ya sea pasivo, ya sea patrimonio, cualquier tipo de cuenta contable, ¿no? Estos saldos, vamos a copiar la imagen es muy importante acá. 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 Es decir, vamos a colocar es decir. Esto yo lo voy a arreglar más adelante para que lo puedan tener también. Es decir, que siempre habrá un lado que tenga un mayor importe que el otro lado. Y acá vamos a colocar activos, pasivos, patrimonios, ingresos y egresos. Activos, pasivos, patrimonios. Perfecto. Pasivos, patrimonios, son ingresos el cuarto grupo y egresos el quinto grupo. Aquí y ahí. Para los activos, hemos indicado que en los activos siempre tendrán un saldo igual, un saldo mayor o igual en el debe que en el haber. Creo que se entiende mejor sin el igual por ahora. Un saldo mayor en el debe que en el haber. Para los pasivos, creo que es mejor copiarlo de esta forma. En cuanto a los pasivos, siempre tendrán un saldo mayor en el haber que en el debe. Patrimonio es lo mismo que el pasivo, ingresos lo mismo que los pasivos y los patrimonios. Y los egresos es lo mismo que los egresos. Es por eso que aquí en la tablita está de forma agrupada. Tanto activos como egresos tienen saldo deudor y pasivos, patrimonios e ingresos tienen saldo acreedor. ¿Qué más nos estamos olvidando de acá? El ejemplo. El ejemplo igual es importante acá para que se entienda. Y ya, creo que es suficiente por eso.
Bien, los libros contables, vamos acá. Hasta este momento ya hemos podido aprender lo que son los 5 grandes grupos y su movimiento contable, pero ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que este registro contable, este activo, pasivo, patrimonio, ingreso, egreso, todo esto se registra en un formato específico. Puede ser en el balance inicial, puede ser en el libro diario, puede ser en el libro mayor, balance de comprobación, hoja de trabajo o los estados financieros. Y al final sabemos que todo esto es un ciclo contable, todo esto se relaciona. Lo que más nos va a interesar ahora conocer es el libro diario y el libro mayor. Acá. Nos vamos a enfocar solamente en dos, el libro diario y el libro mayor, que básicamente conforman el 90% de la contabilidad, ya que son documentos que se utilizan para todo y son la base para poder realizar el trabajo contable. A partir de ahora, siempre que te pidan que realices una transacción, no pensarás solamente en 2 columnas, sino en 4, las más esenciales. Anteriormente teníamos una T acá, ¿no? Una T que nos servía para colocar el debe y el haber y colocar aquí un importe y acá otro importe. Pero eso solamente es la mitad de un libro diario o de un libro mayor. Aparte de estas 2 cuentas, aparte de estas 2 columnas, tenemos que también hacer otras 2 columnas adicionales, que es la fecha y el detalle. Que no hay mucho que explicar ahí porque fecha es la fecha en la que ocurrió la transacción y detalle, ahí vamos a colocar las cuentas que hemos visto también anteriormente. Ya que estas 4 columnas estarán tanto en el libro diario como en el libro mayor, no hace falta explicar qué tienen que ir en cada columna, ya que en su mismo nombre lo describe. Y este es el ciclo contable que vamos a ver también más adelante. Balance inicial. Este es el nacimiento de la empresa. Este es el punto en donde nos indica con cuánto está empezando la empresa, en qué fecha se está constituyendo, o si no, cuánto es el patrimonio, las deudas, los derechos que la empresa tiene en su inicio de actividades. Luego, ¿qué se hace? Se hace un traspaso al libro diario. Todo lo que la empresa registra está acá. Cualquier actividad, cualquier transacción que vaya a suceder en cualquier día de la vida diaria de una empresa, se registra en el libro diario. Luego, ¿qué se hace? Se traspasa al libro mayor. Y estos 2 libros son de forma simultánea. Si yo registro algo en el libro diario, inmediatamente tengo que registrar en el libro mayor. Y esa es la parte más compleja que nosotros tenemos que entender cómo es su tratamiento. ¿Por qué? Porque es muy moroso, pero si hacemos esto bien, todos estos libros posteriores automáticamente nos van a salir perfectos. Porque el balance de comprobación, este es 1, la hoja de trabajo, este es 2, y el estado financiero o los estados financieros se los realizan en función a ¿qué? En función al libro diario y en función al libro mayor. Entonces comprendemos este y ya comprendemos todo. Vamos con el libro diario. El libro diario es el más importante de todos a la hora de realizar la contabilidad, porque en este libro se registra absolutamente todo lo que la empresa hace día tras día. Definición: el libro diario es la primera entrada de información a la contabilidad. Contiene todas las transacciones diarias de una empresa representadas en un formato específico. Aquí se registra absolutamente toda operación, ya sea que entre, salga o traspase dinero. No puede haber alguna operación que suceda en la empresa y que no esté registrada acá. Acá tenemos un pequeño ejemplo que dice: sucede algo en la empresa, se los registra automáticamente en el libro diario. Todo. Características: el libro diario no es más que un formato y en este libro se aplica todo lo aprendido. Y eso es lo difícil, aplicarlo todo lo aprendido y plasmarlo en un formato establecido. Ya sabemos que cuando un activo incrementa se va al debe, ya sabemos que cuando un activo disminuye se va al haber. Este libro diario es el formato en donde tenemos que detallar qué está incrementando, qué está disminuyendo y las cuentas contables que están interviniendo en cada transacción económica. ¿Qué características tiene? Primero, ordena los asientos según su naturaleza. No podemos hacer una contabilidad de esta forma. ¿No? No podemos representar la contabilidad así, como hemos hecho acá. Tiene que estar ordenado. Mínimamente de esta forma. Y es por eso que acá distinguimos a cada transacción por asientos. Asiento número 1 representa la primera transacción económica, que contempla que la fecha en la que ha ocurrido, las cuentas, cuenta 1 y cuenta 2 que están involucradas, con sus respectivos importes, ya sea que aumenten en el debe o que disminuyan en el haber.
Ese es el libro diario, sus características. Nos sirve para llevar un control interno adecuado. Es la base esencial para elaborar otros libros contables. Ya hemos dicho que en base al libro diario surge todo. Son evidencia y respaldo de la empresa. Se preparan inmediatamente después de cada transacción económica y tienen un formato específico, así como también llevan una uniformidad. No es como que acá esté colocando asiento de diario número 2. Más abajo voy a colocar número 3. No, tiene que tener una correlatividad, tiene que ser ordenado, tiene que ser uniforme. Imagínate que tú estás aprendiendo a sumar y una vez que aprendas todo el proceso de suma, te dicen que lo hagas en un formato específico. ¿Cambia algo que tú hagas una suma sin formato que con formato? No, ¿verdad? Porque la suma seguirá siendo la misma por más que lo estés haciendo en una hoja Bond, en cualquier cuaderno, no importa si es de derecha a izquierda, si es de izquierda a derecha, si es de arriba a abajo, si es de abajo a arriba, la suma sigue siendo la suma. El resultado sigue siendo el mismo. Entonces pasa lo mismo acá con el libro diario. Lo único que nos dice es que todo lo que has aprendido lo haces en un formato específico. Bien. Este es el formato que a partir de ahora lo vamos a aplicar para cualquier tipo de registro contable. Obviamente vamos a hacerlo en un formato simplificado. El libro diario tiene un formato bastante complejo, como pueden verlo acá. Fecha, código, que hemos visto los códigos también ahí. La referencia, el parcial, el detalle, el debe, el haber. Son varias columnas, pero al fin y al cabo son meramente referenciales. Las que más nos interesa es el detalle, la fecha, el debe y el haber. Nos indica acá, se compone de varias columnas dependiendo el uso que se le dé. Esencialmente a nosotros nos interesa solamente 4 que son las más utilizadas en los registros. Sin embargo, por más que no vayas a utilizar las demás, es bueno que las conozcas. Acá, libro diario. Datos generales. Se añade los datos de la empresa como ser el NIT, el nombre o la razón social, la dirección de la empresa, junto a eso el nombre del documento, que es muy importante, y también el folio. Acá. La empresa distribuidora Los Andes, su número de identificación tributaria, que es su NIT, es como su carnet de la empresa, que igual vamos a ver esa parte más adelante, y el lugar en donde ha sido registrada o donde está constituida esta empresa, Cochabamba, Bolivia en esta ocasión. El nombre del documento contable. Es muy obvio que es un libro diario, pero tiene que estar también acá su nombre para que nosotros podamos saber, o para que sea algo formal. Bien, el libro diario, el nombre del documento contable. Y esto es algo que muchas veces no se llega a ver, que es el folio. El folio. ¿A qué me refiero con folio? Cuando hacemos un libro diario en Excel, usualmente en Excel, tenemos todo esto para que nosotros podamos realizar la contabilidad. Todo esto. Vamos a copiarlo. Fecha, detalle, debe haber. Acá tenemos todo esto. Sin embargo, cuando hacemos una contabilidad en nuestra carpeta, en nuestro cuaderno o en la vida real, no tenemos una hoja que sea infinita, ¿no? De lo largo. Es por eso que acá tenemos que hacer cortes acá. Cortes. Este va a ser mi folio 1, mi hoja 1. Hoja 1. Hojita 1, folio 1. La hoja 2 va a ser mi folio 2, hoja 2 o folio 2. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque tú no puedes agarrar la impresora e imprimir una hoja infinita, ¿no? Es por eso que los folios son importantes para saber en qué hoja estás registrando cada circunstancia. No es una hoja infinita, ¿no? En sus cuadernos han debido ver que se acaba tu hoja, a la otra hoja tienes que pasar y volver a hacer el formato. No puedes continuar de la forma sin los cabezales, sin las columnas iniciales. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos acá la fecha, que es obviamente es la fecha en la que estamos elaborando la transacción económica. Tiene que ser la fecha en la que ha ocurrido la transacción, no la fecha en la que estamos registrándola. Bien, es muy importante conocer ese aspecto. Puedes hacer aquí tu contabilidad el 31 de agosto, pero las transacciones pueden haber ocurrido el 20 de agosto, el 1 de agosto, el 3 de agosto. Tú tienes que registrarlas en la fecha en la que han ocurrido, no en la fecha en la que las estás registrando. Bien, muy importante este dato. Ojo, acá dice también, se registra la fecha en la que ocurrió la transacción, no la fecha en la que lo estás registrando.
Y tenemos la columna del código. Se coloca el código de cada cuenta contable afectada, es decir, la que estamos registrando, la que ha incrementado o la que ha disminuido, o en movimiento. Más adelante veremos el tema de plan de cuentas y entenderás qué es el código de cada cuenta contable. Ah, ya, no hemos visto todavía. Perdón, pensé que habíamos visto. No hemos visto todavía los códigos, pero más adelante está también el tema. Y vamos a la parte del detalle, de referencia parcial y demás. El detalle. En el detalle se coloca el número de registro contable para inicial, asiento de diario 1, asiento de diario 2, asiento de diario 3 o asiento contable número 4 también, siempre que sea correlativo. Correlativamente. El nombre de las cuentas contables que están aumentando o que están disminuyendo. Caja, equipo de computación, vehículos, capital social que está incrementando o que está disminuyendo. Cualquiera de esos dos aspectos. No voy a colocar aquí todo el plan de cuentas. No voy a colocar bancos si ni siquiera tengo banco. No voy a colocar muebles y enseres si ni siquiera estoy incrementando o disminuyendo muebles y enseres. No. Solamente colocamos acá las cuentas contables que están incrementando o que están siendo afectadas. Las que están aumentando o las que están disminuyendo. Solamente esas. Y referencia, bueno, la glosa. Acá abajo van a ver una oración, ¿no? Una oración que nos indica qué está pasando acá. ¿Por qué estás registrando acá caja? ¿Por qué estás registrando acá equipo de computación? ¿Por qué estás colocando aquí capital social? Eso nos especifica la glosa. En este caso dice por el inicio de actividades de la empresa según el balance de apertura. Glosa es un resumen de la transacción. Si tú colocas acá gastos de banco, cuenta corriente, caja, moneda nacional, indicas por apertura de cuenta corriente en el Banco Unión. Estás especificando por qué estás haciendo, por qué estás incrementando o disminuyendo las cuentas contables. Luego tenemos la referencia. Esta columna une al libro diario con el libro mayor, haciendo referencia en qué lugar del libro mayor se encuentra esta transacción para una mejor búsqueda. Y bueno, esto no vamos a comprenderlo si no sabemos qué es el libro mayor, pero más adelante vamos a saber qué es el libro mayor. Bien, pero es para una referenciación nada más. Parcial, tenemos aquí la columna de parcial. Es utilizado como espacio para colocar importes de subcuentas o cuentas auxiliares, importes que no serán representados en el debe o en el haber, pero que tienen que mostrarse para saber el origen de los datos. Por ejemplo, equipos de computación o vehículos. Yo tengo acá un Toyota, tengo acá un Nissan, tengo un Suzuki, perfecto. Pero yo solamente tengo que representar acá en el debe y en el haber la totalidad. En la columna parcial yo puedo colocar los importes individuales como una referencia. Es usualmente utilizado para contabilidad de costos más que contabilidad comercial. El debe y el haber, que ya lo conocemos. En el debe se registra en esta columna todos los importes de las cuentas que estén siendo afectadas o que tengan un movimiento deudor. Caja está incrementando, ¿por qué? Porque estamos iniciando actividades en la empresa y uno de los socios seguramente está dando 513.300 bolivianos, por tanto mi efectivo está incrementando. Cuando una cuenta de activo incrementa, se lo coloca en el debe, saldo o movimiento deudor. Y el haber. Se registra aquí las cuentas que tengan movimiento en el haber o que tengan un movimiento acreedor. Lo mismo. Capital social. ¿Por qué se registra en el haber? Porque se está constituyendo la empresa y es una obligación, hemos indicado, obligación para con los socios. O es una inversión de los socios. Y cuando un patrimonio incrementa, se lo tiene que colocar en el haber. ¿Verdad? Esto es en base a la ley del movimiento de cuentas. Y los totales, que son la sumatoria de todas las transacciones económicas que vamos a tener tanto en el debe como en el haber. No, son totales nada más, pero son muy importantes. Acá nos indica totales. Es la sumatoria de todos los importes que hay en el debe y en el haber en un folio, en una hoja. Esto se realiza para poder saber si los valores de ambas columnas están correctos. No, tiene que igualar ahí. Vámonos más abajo. Es un formato largo. Sí, es muy largo el formato tradicional, bueno, el formato original. Pero nosotros, para poder aprender mucho mejor, vamos a utilizar el formato de 4 columnas, la que ya hemos visto usualmente, que trata sobre fecha, detalle, el debe
y el haber. Es un formato de libro diario simplificado. Este es el formato que utilizaremos para registrar las transacciones contables que vayamos a ver a partir de ahora. Como lo ves, tiene lo esencial y aún sin las otras columnas nos brinda los datos necesarios para poder entender qué sucedió en una determinada transacción. Uso del libro diario con ejemplos. ¿Recuerdas que antes, cuando aprendimos los movimientos contables, lo hacíamos de esta forma? En el debe y en el haber. Sí, representábamos los importes, se podía entender quizás, pero estaba incompleto, no se podía llegar a ver en qué fecha, por ejemplo, ha ocurrido esto. ¿Qué cuenta estamos utilizando? Es algo no es muy uniforme como tal. Entonces vamos a pasar de hacer esto a pasar a hacer esto. Un formato ya mucho mejor, mucho más claro, más entendible. Ejemplo, el 14 de abril del 2025, la fecha. La fecha. ¿Dónde se colocan los importes de la fecha? Acá en la columna fecha. Ani se prestó 15.000 bolivianos del banco. Realiza la transacción en el libro diario. Perfecto. Ani. ¿Quién es Ani? Nosotros somos Ani. Siempre lo van a ver de esa forma. Por más que diga otro nombre, por más que sea otra empresa, por más que no tenga ningún tipo de relación contigo, si tú estás haciendo la contabilidad de una persona, tú eres esa persona, tú eres esa entidad. Solamente de esa forma vas a poder entender bien qué está pasando, qué está incrementando en tu empresa, qué está incrementando en ti y qué también está disminuyendo. Bien, yo soy Ani, bien. Nos estamos prestando dinero. Como yo me presto dinero, ¿qué va a pasar? Voy a recibir efectivo, ¿no? Cuando yo me presto, me dan dinero. Por tanto, el dinero va a incrementar en mi empresa, en mí prácticamente. Y el dinero es un activo, acá me indica es un activo. Y los activos cuando aumentan, activo que aumenta, ¿dónde va? Al debe. ¿Según quién? Según la ley del movimiento de cuentas. Hoy, ¿dónde estamos? A ver. Acá, esto hay que tener a la mano. Voy a hacer unas tarjetitas que nos van a servir para todos, para que podamos hojear directamente con las cosas más importantes y más esenciales. Acá está. Activo que aumenta al debe. Acá, ¿qué está incrementando? Mi activo. Entonces lo colocamos al debe, sin ni siquiera saber por qué. Claro, acá tenemos que entenderlo mejor, pero simplemente teniendo a la mano tus conceptos de lo que son los activos, pasivos, patrimonio, ingreso, egreso, teniendo a la mano esta tarjetita que te indica cuándo tiene que ir un activo al debe, tú ya puedes hacer la contabilidad. Obviamente nosotros vamos a reforzar por qué, ¿no? Porque es un activo, porque es algo que está incrementando y es una regla establecida. Pero como yo me estoy prestando dinero, al mismo tiempo que incrementa mi dinero, también incrementa mi obligación, mis deudas. O sea, mis pasivos. Pasivos están incrementando. Mi deuda es igual a un pasivo. Los pasivos, cuando incrementan, tienen que ir al haber. Entonces, esos 15.000 que me estoy prestando, también van al haber. ¿Y aquí qué regla estoy utilizando? La regla del activo que aumenta es esta. En esta ocasión está incrementando mi efectivo, pero también está incrementando mi deuda. Algo aumenta y algo aumenta, cumpliendo con lo que nos establece la ley de la partida doble, que es una igualdad en ambas partes y que si algo aumenta, algo disminuye, o si algo aumenta en el lado del debe o si algo disminuye en el lado del debe, algo también tiene que aumentar o disminuir en el lado opuesto, que es el lado del haber. No, eso nos establece. A ver, ¿qué nos dice acá? Lo que acabamos de realizar es lo mismo que hicimos en el tema anterior, solo que acá incluimos algunos detalles como la fecha, el número del asiento y la columna del detalle, donde ahí se debe de colocar la cuenta que tiene cada movimiento, que está aumentando o está disminuyendo, y finalmente haciendo uso de lo que ya conocemos, que es la ley del movimiento de cuentas. Según a eso vamos a distinguir qué importe se tiene que registrar en el debe y qué importe se tiene que registrar en el haber. Resolvamos transacciones en base a los conocimientos adquiridos previamente y utilizando el mismo método de antes, pero en esta ocasión dentro del libro diario. A ver, esta hojita más y con eso acabamos.
Ejercicio número 1. En fecha 21 de septiembre del 2025, la empresa Dexidi decide comprar un vehículo por 80.000 bolivianos, para lo cual hace una transferencia bancaria para poder pagarlo. Acá está el formato, fecha 21 de septiembre del 2025. Eso es lo más fácil del mundo, es traspasar datos. Asiento número 1, porque es la primera transacción para mi empresa que se llama Dexidi. Segunda partida doble, ya hemos indicado que me establece que sí o sí tiene que haber como mínimo una cuenta que aumenta o que disminuye en el debe y que una cuenta también tiene que aumentar o disminuir en el haber. Entonces ya está acá la transacción económica. Solamente que tenemos que saber qué tiene que aumentar, qué tiene que disminuir, qué tiene que aumentar en el debe, qué tiene que aumentar en el haber. ¿No? De esa forma tenemos que realizarlo. Bien, sigamos. Ya tenemos el formato con el número de asiento y la fecha en la que ocurrió la transacción, que en esta ocasión es la compra de un vehículo. Lo que prosigue ahora es analizar qué sucedió y qué cuentas intervienen. ¿Qué pasó en la transacción económica? Se compró un vehículo en fecha 21 de septiembre del 2025. ¿Qué tipo de cuenta interviene? Acá falta, ¿no? Como se compró un vehículo, interviene un activo, porque el vehículo es un activo, es un bien o un derecho que la empresa tiene. Y como se paga con transferencia bancaria, también interviene un activo. Es una transacción económica donde intervienen dos activos diferentes. ¿Qué tipo de movimiento tienen estas cuentas contables? El vehículo, como incrementa dentro de la empresa, tiene un movimiento deudor que está registrado en el debe prácticamente. Y el dinero que se está pagando, como disminuye, tiene un movimiento acreedor, que es lo mismo que decir que se está colocando en el haber. ¿Qué aumentó o qué disminuyó? Para finalizar, aumenta vehículo por 80.000 bolivianos y disminuye transferencia bancaria por 80.000 bolivianos. Fecha, número de asiento, vehículo, que es un activo y que está incrementando, activo que incrementa al debe. Activo que incrementa al debe. Transferencia. Es mi banco, ¿no? Es algo que yo tengo que está disminuyendo. Activo que disminuye al haber. ¿Según quién? Según la ley del movimiento de cuentas. Activo que disminuye al haber. Ejercicio número 2. En fecha 26 de marzo del 2025, la empresa CR7 cancela su deuda que tenía por bolivianos 6.000, por lo cual paga en efectivo su deuda por 6.000 bolivianos. ¿Qué pasó en la transacción económica? Se pagó una deuda en fecha 26 de marzo. Voy a ir colocando ya la fecha acá, 26 de marzo. Bien, transacción es la primera, por tanto asiento número 1. ¿Qué tipo de cuentas intervienen? Como se está pagando una deuda, va a intervenir un pasivo, porque estoy subsanando una deuda, estoy cancelando esa deuda. Y ya que se la está pagando con dinero en efectivo, también va a tener que intervenir un activo, porque el efectivo es un activo, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento tienen estas cuentas? La deuda, el pasivo, como está disminuyendo ya que la estoy pagando, tiene un movimiento deudor. Y como se está pagando en efectivo, la disminución del dinero tiene un movimiento acreedor. Activo que disminuye al haber. El haber es lo mismo que decir crédito o acreedor, saldo acreedor, movimiento acreedor. En el debe, deudor, saldo deudor, movimiento deudor. ¿Qué aumentó o qué disminuyó? Disminuye las deudas porque se las están pagando por 6.000 bolivianos. Y disminuye el efectivo por 6.000 bolivianos porque se está pagando con efectivo. Perfecto. Disminuye mis deudas por 6.000. Pasivo que disminuye, acá estamos, al debe. Pasivo que disminuye al debe. Deudas al debe, ¿por qué importe? Por los 6.000. Y activo que disminuye al haber. ¿Por cuánto? Por los 6.000. De esa forma es que a partir de ahora tenemos que empezar
analizar cada transacción, por más simple que sea. Si nosotros vamos analizando cada transacción económica, en un futuro no vamos a ver, no vamos a tener ningún tipo de problema, tanto para el quebro de caja, conciliación bancaria, estados financieros, ajustes, que es donde más tenemos complicación, porque nunca hemos entendido bien cómo se tiene que hacer una transacción económica sencilla. Entonces, si hacemos bien esto paso a paso, recapitulamos, repasamos constantemente, cuando lleguemos a ajustes, van a ver que va a ser muy sencillo realizar todo. Y comprobantes diarios. Bueno, en acá nos quedamos, ya son las 6, 7 y 35. ¿Hay alguna pregunta, duda? A ver, yo le voy a preguntar por acá, ¿bien? A ver, por acá. Mm, ¿Dónde estás? Adriano, ¿te encuentras Licen, acá? buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Perdón, Licen, una consultita antes que pase, por favor. Cuando compramos como empresa y se paga con alguna transferencia, ¿es bancos o es caja, Licen? Siempre he tenido esa duda. Cuando compramos con una transferencia. Sí, Licen. Es bancos, es bancos. Bancos es. Y cuando vendemos, Licen, ¿Y nos pagan por transferencia? sí. También es bancos. Ah, ya, ya, Licen, está bien, Igual vamos muchas a gracias. verlo más a detalle esas cuentitas. Ahorita estamos tocando caja nomás, porque es la forma más fácil de entenderlo. Bien, entonces, Adriano, ¿te encuentras acá, Adriano? Adriano Gutiérrez. Sí, Perfecto, Adriano. Tú has entrado último también, ¿no? Al curso. sí. Bien, ¿qué tal? ¿Tú estás ahorita estudiando segundo semestre? ¿Sabes bien lo que es la eh, contabilidad, ya lo básico? sí, sé lo básico, estoy en mi segundo semestre. Ah, perfecto, bien. A ver, rápidamente. ¿Sí, sí? Sí, sí. A ver, te voy a hacer unas preguntitas, ¿bien? Am, ¿Qué tipo de saldo tiene el activo y qué tipo de saldo tiene el ingreso? El activo tiene saldo deudor y el ingreso tiene saldo acreedor. ¿Cuáles son las otras dos formas en las que llamamos al debe y al haber? Eh, mm, Deudor y acreedor, abono, cargo, Exacto, que hay deudor, otro acreedor, más. cargo y abono. Sí, también Y hay otros más, pero no me acuerdo. solo esos dos son. Está perfecto. ¿Y Eh, cómo se clasifican los egresos? Se clasifican en corrientes, no corrientes, Egresos, egresos, egresos. o sea, ¿cómo? Son costos y son. Ah, la definición. Exacto. Egresos son costos y Ah, también son mm, gastos. gastos, exacto, gastos. Bien, perfecto, Diano. Eh, Vamos con Rocío. Rocío Aguilar, ¿estás acá? Ya, creo que no está Rocío. A ver. Vamos con Wilma. ¿Te encuentras, Wilma, Nina? Ya, Wilma. Rocío el Pacheco. Estrella, ¿te encuentras acá? Estrella, calle. Tampoco. Gloria, Gloria Rojas, ¿te encuentras acá? Y a ver. Vamos con Lady. Lady Llanos, ¿te encuentras acá? Ya. ¿Alguien que no esté en la lista? ¿Alguien que no haya pasado sus datos, que haya entrado de 100? Hay algunos que han ingresado y no les he pedido sus datos. Ya. Bueno, entonces el día de mañana